Ser padre de familia es sin duda una de las experiencias más hermosas que me ha pasado en la vida. Como padres, me parece que es importante asegurarnos que nuestros hijos sean conscientes de que son amados, sin importar lo que hagan o dejen de hacer. Mostrarles con nuestras palabras y nuestros hechos que los amamos. Hola, ¿qué tal mis hermanos? Soy Rubén Espinosa y bienvenidos a su podcast Un Papá como tú, donde buscamos compartir experiencias y temas de interés sobre las bendiciones y los retos de ser padres de familia. Y en esta ocasión tendremos el tema de la crisis del varón, en la cual vamos a compartir en forma dialógica. Vamos a hacer una plática, preguntas y algunos comentarios con un gran sacerdote que ha tenido últimamente bastante influencia en las redes, sobre todo en el tema histórico y particularmente para nosotros como mexicanos por el tema, su desarrollo en historia, con sus libros que tienen el mismo nombre de su canal, que no te la cuenten. Particularmente se especializó en el tema de la guerra cristera. Entonces, igual, eh, vayan a su canal, vean un poquito las conferencias que tiene ya publicadas sobre la guerra cristera, tan presente en estos tiempos, sobre todo aquí en México y probablemente en toda Latinoamérica. Entonces, muchas gracias, padre, por aceptar el tiempo. Y algo que me gusta decir siempre es que el tiempo es el único recurso no renovable y que no importa qué lo hagamos o dejemos de hacer, ese tiempo no se recupera. Así que verdaderamente aprecio mucho el tiempo que se da para compartir en esta charla, en este podcast. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Rubén, por invitarme, es un gusto. Padre, y primero que nada, ¿qué lo motivó a la primera vez a estudiar el tema de la guerra cristera, a especializarse más bien en ese tema? La verdad, conocí un sacerdote argentino muy bueno que fue el padre Alfredo Sáenz. Ahora está muy viejito, está muy anciano, pero había escrito eso sobre el tema de Anacleto González Flores, ese beato mártir cristero, hoy por hoy incluso patrono de los laicos mexicanos, hace poquito declarado así, y era un tema totalmente desconocido. Y como era un tema desconocido, bueno, me interesó mucho más porque, ¿por qué no se conocía? Sobre todo en México. Tuve la oportunidad de viajar un par de veces a México y cuando hablaba con la gente le preguntaba por qué no, o sea, qué sabía de la guerra cristera, de la cristiada, que muchos no sabían nada, no tenían la menor idea. Entonces me comentaron que había sido silenciada esta historia durante muchísimos años y ahí aproveché y en un momento de mis estudios, cuando hice el doctorado en historia americana, tuve un gran profesor, un maestro que me pasó una biblioteca entera de cristeros, y entonces decidí que, bueno, evidentemente hacía falta hacer un trabajo sobre la contrarrevolución cristera. Y el tema fue puntualmente cómo en los cristeros mexicanos se dio fácticamente, históricamente, la doctrina del derecho al alzamiento, del levantamiento contra un tirano, puntualmente en el caso de la cristiada fue Plutarco Elías Calles, este sujeto patibulario, Sí, eh, y cómo se aplicó en concreto en la época de 1926-1929 esta doctrina de la legítima defensa de un pueblo oprimido contra un tirano opresor, ¿no? Y bueno, ese fue el trabajo de la tesis doctoral en historia, ¿no? excelente. Pues sí, la verdad es que de esa particular, de hecho fue gracias a ese tema particularmente como yo llegué a su canal. También me enteré, ya tenía unas nociones y empecé a buscar temas de la guerra cristera y miré sus conferencias y a partir de ahí empecé de alguna manera a seguirle un poco más. También obviamente hay historiadores que comentan otras vertientes de la misma guerra cristera con otras. Entonces sí es importante que como laicos obviamente busquemos formarnos lo más íntegramente porque al final de cuentas este tipo de temas más en estos tiempos van a estar en boca, sobre todo contra nuestra madre, la Iglesia Católica. Así es que entre más preparados estemos, más fácil podemos defenderla, no en un sentido de combate, sino simplemente, bueno, presentar lo que nosotros sabemos porque hemos investigado. Y en ese sentido, la verdad, como sabemos, siempre sale a la luz. Y, y con eso en mente, padre, el tema de la crisis del varón, obviamente, a lo mejor los varones de esta época y lo que se está promoviendo como la masculinidad, pues dista mucho de lo que pudiera ser un buen cristero de esa época, ¿no? Sobre todo, bueno, en general, pero particularmente cristero en tema mexicano, ¿no? Entonces, ¿cómo ve qué diagnóstico hace en términos generales de los varones en general? Y para centrarnos un poquito en el propósito del canal, en la figura paterna en particular.
Bueno, que el hombre está en crisis, cuando yo digo hombre, acá hablo de hombre y mujer en general, que la humanidad está en crisis, es algo más que evidente, ¿no? O sea, que hoy se nos quiera poner un patrón de conducta donde uno decide la sexualidad que tiene o decide qué quiere ser a los ojos de los otros y cómo quieren que se lo llame. Bueno, en general, o sea, un derecho humano, que la eutanasia sea algo bueno, o sea, nadie va a poner en duda que nos encontramos en un momento bisagra, muy claro, si uno tuviese que analizarlo desde el punto de vista histórico, estamos al final de una era, así como al final a la caída del Imperio Romano de Occidente, cambió por completo toda Europa, a la caída de la Iglesia Católica en Inglaterra o en Alemania, en tiempos protestantes, cambió por completo, cambió la fisonomía de Europa, cambió la lengua, cambió la religión. Nos encontramos ahora en un momento de gran crisis del hombre, de la humanidad en general. Pero dentro de este ámbito genérico de la humanidad o la crisis del hombre, hay uno de estos dos sexos, varón y mujer, en los que se ha puesto muchísimo ahínco para terminar de destruir o de afeminizar, que es la figura del hombre, ¿no? Del varón, ahí ya del varón hombre en cuanto a varón, ser humano varón. Eh, y esto lo vemos desde cómo quiere igualarse la educación del varón al igual que la mujer, a cómo quiere que uno se vista igual mujeres que varones, a cómo quiere que uno hable, a cómo quiere que uno se desempeñe, y dejando de lado las diferencias esenciales que hay entre varón y mujer, que son de tipo biológica y por lo tanto también a su vez anímicas y espirituales, porque nosotros somos un compuesto, se dice en filosofía, de alma y cuerpo, ¿no? Entonces el alma está unida a este cuerpo concreto, ¿no? El cuerpo en general, a este cuerpo que es macho o hembra, digamos, ¿no? Así, digamos, a lo bestia. Por lo tanto, nuestros modos de ser, nuestros modos de hablar, etcétera, nuestros modos de rezar, son distintos en el varón que en la mujer. Somos diversos. El varón no tiene el periodo como la mujer tiene, el periodo menstrual, me refiero a eso, es más constante en muchísimas cosas. La mujer sí, la mujer puede ser madre, es decir, puede engendrar vida en su propio seno, el varón no. O sea, hay muchas diferencias. El planteo de fondo es que nosotros vivimos en un mundo donde la crisis del ser humano varón es más que patente. Y se ha atacado justamente a, eso, a esa figura, ¿no? La figura del varón y a su vez, naturalmente después, la figura del padre, del papá, ¿no? Eso sí se ve. Sí, sí, a final de cuentas es la forma en la que de alguna manera se ha estado vapuleando o golpeando un poco el tema de la figura paterna. O sea, la humanidad como la conocemos desde con lo que llama eh, como heteronormatividad y matrimonio y esos términos que de alguna manera intentan definir lo que siempre se ha establecido para dándole un nombre concreto, poder de alguna manera enfrentarse a ese término concreto definido desde alguna postura. Y particularmente el tema de la masculinidad eh, y el ser varonil, pues es un tema que siempre ha marcado. ¿Y en qué sentido, eh, padre, usted considera que a lo mejor el no haber hecho la labor como hombres, como padres de familia, o el haber dejado de hacer algunas cosas, propició este tipo de movimientos, de revoluciones? Hay un libro que yo leí hace un par de años que se llama así, yo lo recomiendo, está hecho por un protestante, un predicador protestante, pero no por eso no deja de tener cosas muy buenas. Tiene como todas las cosas, como escriben a veces los protestantes, muchas cosas un poco así, no digo fantasiosas, pero sí fantásticas, de querer agrandar las cosas y qué sé yo, ¿no? Pero el libro tiene un trasfondo pero muy bueno. El libro se llama así, Salvaje de Corazón, Salvaje de Corazón. Y el autor es un tal salvaje de corazón, y se refiere puntualmente al varón, ¿no? Al varón. Que no tiene nada que ver esto con salvaje de corazón, con el macho latinoamericano, que a veces se plantea que sí, que el varón hispanoamericano tiene que ser un macho así, tipo machote, no tiene nada que ver esto, porque la verdad que no se refiere a eso. Se refiere al hombre en general, al hombre virilmente hablando, ¿no? Y este hombre, el autor se llama John, tiene un apellido un poco raro, John Eldredge, Eldredge, salvaje de Lo corazón. voy a poner Eh, ahí en los comentarios. sí. Y este hombre plantea a lo largo de todo el libro y lo va desarrollando, es muy interesante,
que dice que todo varón tiene un corazón obviamente distinto al de la mujer, ¿no? ¿Mm? Y a su vez todo varón, desde el momento en que nace, y lo va analizando con un montón de ejemplos, con los juegos que uno hace desde niño, ¿no? Dice, todo varón desde el momento en que nace tiene tres cosas que son inalienables, o sea, que no se encuentran en la mujer, justamente es algo propio del varón. Dice, todo varón tiene una batalla por pelear, una aventura por vivir y una mujer que rescatar. Tres cosas, ¿no? Una batalla por pelear, una aventura por vivir y una mujer que rescatar. Y a partir de esto va analizando cómo uno desde pequeño, al varón le gusta naturalmente, o le gusta, sí, naturalmente, desde el punto de vista natural, le gusta los juegos más rudos, sacando algunas excepciones, ¿no? Le gusta jugar las batallas, a la guerra, soldaditos, pero el mundo moderno ha dicho que todo eso es, que es contrario a la naturaleza, que no se puede, que eso es violencia. Esta afeminización del varón, que ha sido tremenda, va contra la propia naturaleza humana. ¿Mm? El juego del varón habitualmente es más rudo, porque el varón de pequeño quiere jugar incluso con su propio padre, quiere competir con su propio padre, a ver quién tiene más fuerza, quién juega, quién llega más, quién corre más rápido. La mujer no es así. La mujer no tiene esa competición, por ejemplo, con su propio padre. La tendrá respecto de su madre, de cómo querrá pintarse, cómo querrá caminar, querrá ponerse taco alto, toda la cosa típica de la niña. Pero el varón busca una batalla por realizar, una aventura por vivir y a su vez una mujer por conquistar. Siempre. Y uno lo ha visto ahora que el varón moderno, yo no sé, más o menos éramos de la misma generación, yo hablaba otra vez con un amigo, papá de familia también, un joven hoy moderno, joven, estoy hablando de 20 o 30 años, ¿no? No es capaz de conquistar a una mujer. O sea, no es capaz de poner la cara y tratar de ir a hablar con una mujer para conquistarla. Necesita sí o sí una mediación de una aplicación o de un mensaje de texto. Cuando uno era más joven, en todo caso, iba y tenía que, como decimos aquí, tenemos que encarar a una chica. Yo entré a los 25 años de mi edad, así que tuve muchos años, mucho tiempo de novio con más de una novia, y uno tenía que hacer el esfuerzo de jugársela y si uno rebotaba, rebotaba. Pero es parte de la vida del hombre, la vida viril, digamos, ¿no? Tenés que exponerse al rescate de una dama o al momento de que uno se encuentre desairado porque, bueno, ese tipo de cosas hoy se ha perdido. Entonces, hemos perdido muchísima virilidad. Entonces, una batalla por ganar, una aventura por tener y una mujer por conquistar. Y son las tres cosas típicas, dice él, de todos varones. ¿Qué ha sucedido? Nosotros hemos vuelto, o nos hemos vuelto como varones, seres totalmente sedentarios, que para poder hacer alguna cosa tenemos que ir al gimnasio. Antiguamente nuestros abuelos de última cortaban leña, levantaban, mi abuelo con sus propias manos levantó una casa, su propia casa la hizo mi abuelo, ¿no? Yo hoy por hoy soy incapaz, soy un inútil matriculado si tengo que poner un ladrillo, no sé hacerlo, no sé hacerlo, soy un inútil. O sea, sabré hacer otras cosas prácticas, pero el hombre ha perdido muchísimo de eso, es algo tremendo. Bueno, y eso es parte de la misma naturaleza del varón que se ha ido perdiendo lamentablemente, que no se tiene. Entonces, bueno, ha hecho que se vaya mimetizando el varón con la mujer. Nos han impuesto una especie de patrón de conducta en todos los ámbitos, desde, decimos antes, desde cómo uno se viste, a qué deportes uno se hace. Y de ese modo, entonces, bueno, hemos perdido la propia personalidad. Sí, esencialmente se, se engloba esos aspectos de homogeneización entre hombres y mujeres, que es donde radica la heteronormatividad y particularmente el tema de la masculinidad frágil, ¿no? Y leyendo un poquito, voy a tratar de hacer ahí un poquito de verter un poquito los argumentos, es la masculinidad actualmente es tan frágil que constantemente necesita ser reivindicada o es tan frágil que simplemente un pedazo de tela pudiera derribarla. Entonces, bajo la perspectiva de que utilizar una gorra, una falda, un sostén es exactamente lo mismo, simplemente es la perspectiva con la cual bueno, un sostén todavía no, pero pues una gorra o una falda particularmente, sería lo mismo, simplemente es la sociedad, en este caso la moral, la que lo rige o el constructo social como se le gusta, como se utiliza eh, actualmente el término. Y en ese sentido, pues por qué es tan frágil tu masculinidad que utilizar una falda sería algo ya para ti como no varonil? Pues entonces, ante eso, pues está la respuesta de una masculinidad un poquito más
o más bien una masculinidad firme, pero no en el sentido de autoridad, simplemente, bueno, pues yo considero que esto es lo que debe utilizar un varón y por eso lo utilizo. Sin imponer, sin nada, pero simplemente es como utilizando casi las mismas reglas, decir, bueno, esto es lo que yo veo como varonil y esto es lo que voy a utilizar. Entonces, ¿cómo ha visto esa parte? Sí, y no, no solamente la parte externa, incluso, a ver, yo la otra vez recordaba, hay un dicho que cuando éramos chicos nosotros, al menos mi padre me decía, yo he sido criado nada más que entre varones, o sea, somos 4 hermanos varones, entonces no conozco lo que es tener una hermana mujer, la verdad que no he tenido esa, eso de estar viviendo educado con varones y mujeres, ¿no? Nuestro fue una educación de un padre militar, una madre psicóloga, o sea, una explosión un poco extraña esa, pero hay una frase que me decía mi padre a veces, cuando uno lloraba por estupideces, no cuando uno lloraba por cuando hay que llorar, y él decía, los hombres no lloran, los hombres no lloran. Entonces, uno decía, pero ¿cómo que los hombres no lloran? Y uno ya de grande comienza a entender, no es que el hombre no llora cuando tiene que llorar, si murió mi madre, si murió mi esposa, mi hijo, obviamente, o sea, Jesucristo lloró, de hecho en el Evangelio, 2 veces en el Evangelio se narra que nuestro Señor Jesucristo haya llorado, cuando muere su amigo Lázaro, y cuando él llora frente a las murallas de Jerusalén por su propia patria, ¿no? Jesús lloró 2 veces, por lo menos en los evangelios se narra eso. Los hombres no lloran significa que los hombres no lloran por estupideces, sino Ujú. solamente por aquellas cosas importantes. ¿Y por qué uno de grande empieza a entender por qué? Cuando ya uno comienza a ver los matrimonios, las crisis familiares, las crisis de las parejas, ¿por qué el varón no llora? ¿O por qué no debe llorar? O si llora, llora por lo importante y habitualmente en privado con un amigo, ¿no? O con la esposa en todo caso. Porque el varón, el esposo, el papá, es el último sostén de la familia. O sea, es la última jerarquía, donde es lo último a lo que se apela. Cuando uno quiere buscar el cariño o el permiso de una madre, va con la mamá. Pero la última autoridad, la cabeza de la familia, es el padre. Y si yo veo como hijo a mi padre llorar, y entonces se me desmorona el edificio familiar. Por eso es que la autoridad última, el varón, en la familia, no llora por estupideces. Y es por eso que nuestros abuelos, nuestros padres, a uno como varón le decían, los hombres no lloramos. No porque seamos unos insensibles, o no lloramos por cosas que no tengan sentido, ¿no? Solamente lloramos por cosas que valen la pena. Bueno, todo eso, decirlo hoy públicamente, es políticamente incorrectísimo. Va a venir un psicopedagogo y nos va a decir que uno es un delirante fundamentalista, fascista, cualquier barbaridad por esto. Pero al menos es como funcionó el mundo hasta hace poco tiempo y funcionaba con todos sus problemas, bueno, más o menos derecho, ¿no? Bueno, hoy por hoy eso se ha perdido. Sí, pero en ese sentido, bueno, tratando de hacer también nuevamente en el diálogo, pues, a lo mejor la matización del por qué los hombres no lloramos, o más bien de por qué se decía antes eso, o bajo qué circunstancias era, se dice que eso por una parte ha traído bastantes problemas de crisis emocional por parte del varón, donde por esa incapacidad de llorar, pues tiene una incapacidad también de expresar sus sentimientos. Aunque obviamente irse hasta el otro extremo, pues no es la solución, simplemente es, si cabe la palabra, hacer una síntesis entre lo que es no llorar por estupideces y lo que es llorar o ser extremadamente sensible, simplemente hacer, bueno, esto me siento triste, me siento enojado, me siento así, pero no por eso voy a hacer tal o cual cuestión. O sea, en ese sentido, sostener la masculinidad reconociendo los propios sentimientos, pero no ante una vulnerabilidad que se está promoviendo eh, últimamente, porque ya la campaña es al revés, pues está bien llorar, que llore, o sea, un hombre puede llorar y que por el hecho de que no llora o porque se les dijo a los varones todo eso, pues por eso están todos reprimidos, los problemas de alcoholismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, No, no porque entonces toda la gente, de hecho los alcohólicos lloran. sí, 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 pero, digo, obviamente es una polarización hasta cierto Sí, punto sí, sí, entiendo. y lo que se busca pues es hacer la síntesis, el punto No, medio. a lo que voy es que nosotros, o sea, se ha perdido la jerarquía de más elemental de sentido común.
intentando igualar a la varón y a la mujer. Y los sentimientos en el varón no son como en la mujer. La sexualidad en el varón no es como en la mujer. O sea, nuestro modo de pensar, cerebralmente hablando, no es igual en el varón que en la mujer. Y se nos ha querido igualar, lamentablemente. Entonces, bueno, no hay nada que nos distinga. Es por eso que estamos en el mundo del cambalache, del todo mezclado. Obviamente que todos tenemos sentimientos y también decidimos expresarlos cuando queremos, y no cuando la sociedad me lo dice. O sea, yo expreso mis sentimientos cuando quiero, libremente. O sea, no cuando alguien me dice, no, bueno, si tenés ganas de llorar, llorar. No, hay un montón de veces que yo tengo ganas de llorar, pero no voy a hacerlo. Porque si lloro, hago un caos en mi familia. Me pongo en el lugar de un padre de familia, quiero decir, ¿no? O sea, ante el problema del trabajo que yo tengo, después lo traigo dentro de la casa familiar y lo traslado a mis hijos, a mi señora, a mi mujer, y si todos fuésemos así espontáneos, la verdad que sería el caos, el mundo sería un caos. Por eso tenemos inteligencia, tenemos voluntad que gobierna mis pasiones. O sea, mis pasiones son perfectamente dominables por mi voluntad, por mi inteligencia. O sea, yo no expreso todo tal cual como soy, ¿no? Si no sería el caos, mataríamos al vecino a la primera de cambio que pone la música un poco fuerte. A eso me refiero. O sea, el autodominio que tiene que tener el varón, por ser Claro. la última figura a la cual uno apela en la vida familiar, el papá es lo último que hay. O sea, después de papá está Dios. No hay nada. El papá es prácticamente, por eso es la cabeza y la madre es el corazón. Y mutuamente, si no hay corazón, no hay cabeza, ciertamente, no hay sangre, ¿no? Pero el papá es lo último que hay, es la figura, incluso la figura de Dios. Por eso muchos psicólogos han planteado que aquellos hombres que han sido ateos es porque han tenido una crisis de paternidad muy grande en su vida. ¿Mm? Mm. Marx, por ejemplo, Freud, por ejemplo, tipos que han tenido problemas gravísimos en su paternidad. No han visto, en su paternidad, quiero decir, respecto en la relación con su Sí, propio claro. padre, no han podido, dicen ellos, no digo que sea exacta, pero tiene bastante asidero en la realidad, no han sabido trasladar la figura de Dios Padre y saber que hay un Padre misericordioso, omnipotente, protector, todo lo que implica Dios, ¿no? Porque tuvieron un padre ausente. Padre en el Ujú. sentido de papá, varón, Sí, ¿no? claro. Es tremendo. Para familia. En ese sentido, y pues tratando de retomar un poquito lo que leo como introducción, ¿qué aspectos usted considera, si se pudiera ser priorizados o jerarquizados, que nosotros como padres debemos luchar constantemente para que nuestros hijos, a través de nosotros, tengan una figura o una idea correcta de lo que es Dios como figura paterna, como protector, etcétera? ¿Qué aspectos usted consideraría los más importantes? Yo no soy, esto no soy padre de familia, por lo tanto no tengo, rápidamente voy a ser tildado de falta de autoridad porque no tengo hijos, ¿no? O sea, entonces, Bueno, ¿de ajá, ese es otro tema. qué, bueno, qué va a hablar un cura de paternidad si no tiene hijos carnales, es cierto? Pero a esa gente que plantea eso también hay que decirle que si bien uno no tiene hijos carnales, no toda persona que pone una semilla, pone semen en el cuerpo de una mujer, no todo el mundo por eso es padre. Amén. Amén. Porque claro, porque no es una cuestión meramente biológica, ¿no? O sea, hay muchos padres que no son padres, porque no ejercen su paternidad con sus propios hijos. La paternidad es principalmente espiritual, no solamente biológica. Sí, hay una parte que es biológica, ciertamente, pero también los animales Sí, tienen claro. hijos, ¿no? Pero no decimos que es papá del otro, porque no se ocupa tampoco del otro. Entonces, lo principal de un padre es ganar, es como dice la escritura, ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Eso es el principal, ¿no? O sea, trabajarás todos los días y te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y eso es principal. El papá es principalmente aquel que lleva el pan a la casa. A su vez después es quien se ocupa de sus hijos. Una de las cosas tremendas hoy por hoy, otra vez leyendo un libro de un autor judío justamente que es Richard Cohen, un Mm. homosexual que después se convirtió de su homosexualismo. Él plantea que los problemas grandes de la sexualidad, de la juventud, sobre todo de la homosexualidad, es cuando hay un padre ausente y una madre sobreprotectora. O sea, es el parámetro, no digo que sea matemático, hay un montón de otras causales, pero una de las causales de la homosexualidad moderna, aparte de toda la propaganda, de todas las series y todo lo demás, es cuando hay un padre que es ausente en la vida de los hijos y una madre, por ende, que sobreprotege a los hijos porque el padre no existe. Entonces, pasan tiempo con los hijos, sobre todo en la primera infancia.
sobre todo. Es fundamental la cercanía del padre. Uno lo ve, yo hace muchísimos años que estoy siempre en contacto con niños, con adolescentes, con jóvenes, por estar siempre en un colegio, ¿no? Y uno ve mucho eso, ¿no? Que hay papás que no, que sí, está bien, se ocupan de trabar el pan, es cierto, pero después están en la casa pero no existen. No hablan con sus hijos, no se preocupan, no los alientan muchas veces. No, Mm. no pierden el tiempo con sus hijos. Curiosamente. Y claro, pero están con el teléfono celular mandando mensajes cuando está su hijo al lado y quiere comentarle, papá hice tal cosa. El chico quiere mostrar su hazaña, quiere mostrar lo que puede hacer. Y el papá no le da importancia. Entonces, es súper importante para el desarrollo de la personalidad de los chicos la figura paterna, en su desarrollo afectivo, en su desarrollo de la sexualidad, tanto para el varón, o sea, para el hijo varón, como para la hija mujer. ¿Mm? El hecho Mm. bueno, eso es justamente un problema que antes en nuestros abuelos quizás existía, esto de la separación, de que el papá con el hijo, no tanto de dar un abrazo, no, porque no, un beso, no, porque... No, no, el contacto físico del papá con el hijo es fundamental. No te va a hacer cobarde, maricón por esto. No, al contrario. El chico necesita que el papá lo agarre, que le dé un beso, que cada tanto lo juegue con él. Necesita eso. Necesita probar con su padre. Bueno, son cosas que, no sé, sueltas, pero no se le ocurren ahora, ¿no? Sí, son principalmente las figuras o las esencias de Dios hacia con nosotros, que es la parte de autoridad, el amor y el dominio propio, entre otras muchas virtudes que de alguna manera como hombres en una forma finita, en una forma imperfecta, en una forma totalmente mejorable con respecto al tiempo, pero que podemos tomar de la fuente que es Dios. Y me gustó mucho lo que decía al principio, al final de cuentas, o en primera instancia, el primer ejemplo que debemos hacer un ejemplo de relación con Él, con el Señor, en ese sentido, un ejemplo de oración para nuestros hijos, que ellos vean que si mi padre se somete a algo, ese algo es Dios, ¿no? Y por observación y por ese respeto van a entender como decían, los hombres solo se arrodillan dos veces ante Dios y ante su esposa y punto, ¿no? Entonces, ante nadie más. Eh, en ese sentido, padre, ¿cómo ha visto también el tema? Me voy a pasar un poquito al tema de las vocaciones. En el tema de las vocaciones, principalmente al sacerdocio o a la vida religiosa, ¿cómo ha visto la influencia o la falta de influencia de los padres a fomentar a lo mejor una vocación a la vida religiosa? O más bien, más que fomentarla, ponerla en la mesa, porque ahorita no se puede poner en la mesa cualquier cosa, probablemente menos una vocación al sacerdote o la vida consagrada. ¿Ha aumentado, ha disminuido? ¿Cómo se ha Yo, visto en ese aspecto? yo creo que cada vez más ha disminuido, ¿no? O sea, en la, en una, en la inmensa mayoría, me atrevo a decir, de las familias, incluso católicas, es más, digo, católicas practicantes, o sea, estamos cerrando un círculo, no se habla normalmente de la vocación sacerdotal o religiosa, no se habla nunca. No se habla porque o bien no se conoce, o bien porque han encontrado malos ejemplos, muchas veces en sacerdotes o en religiosas, o Ujú. bien porque simplemente nunca les han predicado desde su parroquia, desde su capilla, su comunidad, lo que sea. eh, no, normalmente en muchísimas familias católicas, aún practicantes, no se toca el tema de la vocación sacerdotal o religiosa, lamentablemente. Obviamente hay excepciones, ciertamente que sí, pero si no, la gente a veces cree que el cura nace en una especie de una planta, ¿no? Que nace solo, entonces va, que aparece el domingo en la misa, se celebra la misa, saluda a la gente cuando termina y ya está. Y la vida del cura es una cosa que sube y baja con una especie de robot, digamos, ¿no? Pero no veo yo un gran fomento de las vocaciones sacerdotales religiosas, sacando excepciones, repito, ¿no? En general, esto es mi experiencia con el trabajo de vocaciones. Ahorita no, en general, probablemente incluso el tema del matrimonio ya también está dejando de ser una vocación o que se promueva también como una vocación y poco a poco bueno, a lo mejor yo me siento un poco más optimista en un sentido espiritual, pero pesimista en un sentido político, ¿no? De que esto va a avanzar y probablemente poco podamos hacer para que se detenga, y, y- pero obviamente optimista porque sabemos
Cristo ya venció, ¿no? Pero en esta línea, ¿qué pudiéramos nosotros como padres implementar o de alguna manera traer a colación algo que es intrínseco, el tema de la vocación? No necesariamente específicamente la vocación matrimonial o sacerdotal, sino el tema en sí mismo, la base de lo que es una vocación y cómo ayudarle a nuestros hijos a discernir o hablar con Dios, a ese a quien nos hincamos, el tema de su vocación. No sé cómo fue en su caso, a lo mejor ya más Sí. concreto para... A ver, la vocación de todo cristiano, en primer lugar, primerísimo lugar, de todo bautizado, es a la santidad, ¿no? O sea, esa es la primera cosa que hay que decir, que si uno está acá en la tierra, es Amén. solamente para ser santo, no para otra cosa. O sea, nuestra finalidad es llegar al cielo, o sea, salvarme del infierno, lograr la vida eterna. Eso es por eso que Dios me puso en el mundo, para que yo me haga santo. ¿Cómo yo me hago santo después? Bueno, ¿qué camino elijo o mejor dicho, qué camino elige Él y yo puedo aceptarlo o no para hacerme santo? Es habitualmente, la vida matrimonial, una vocación santa, sagrada, dificilísima, realmente dificilísima, porque si uno no tiene la gracia necesaria del estado matrimonial, yo no sé cómo hacen las parejas que no están casadas porque no tienen la gracia del sacramento. Si a los que ya tienen la gracia del sacramento les cuesta muchas veces el matrimonio, ni me quiero imaginar a los que todavía no lo tienen. Pero entonces, a los que, por eso es importante el tema de casarse por la iglesia, si alguno todavía no lo ha hecho, y puede hacerlo, obviamente, si están ambos solteros y todo, ¿no? Porque es una gracia que Dios bendice no solamente al matrimonio, sino a la familia entera, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, por un lado, vocación a la santidad, de todos, para todos. Por otro lado, después, ¿a dónde va a inclinarse mi vida? Bueno, uno tiene que fijarse ahí, según cómo uno es, según sus propios defectos, según sus propias virtudes. Bueno, tengo una sola vida. ¿Cuál es el modo que yo creo más rápido, seguro, más eficaz que voy a llegar yo al cielo? Como soy yo, no en abstracto, porque en abstracto es muy fácil. A ver, Jesucristo, ¿qué vida llevó? Una vida célibe. Ah, entonces todo el mundo tiene que ser cura monja. No, un momentito, si todo el mundo sería cura monja, se acaba el mundo mañana, porque nadie tiene más hijos. Entonces, que es muy evidente, eso es muy claro. Algunos Dios lo llama a la vida religiosa o sacerdotal, y a otros, que es la inmensa mayoría, a la vida matrimonial, ¿no? Al cura o a la monja, no es que se hacen cura o monja porque no le gustan las mujeres, y al cura o a la monja no le gustan los varones. Normal. Uno renuncia a algo bueno, o sea, renuncia a algo que es un sacramento. El sacramento del matrimonio es un sacramento que te santifica. Entonces yo renuncio a eso por algo que Dios me llama para mayor intimidad, para darme entero a las almas, en fin, bueno, no entramos en el tema este. Pero, ¿cómo hacer para inculcarlo? Un papá de familia tiene que decirle primero a sus hijos que busca primero, toda persona tiene que buscar la santidad con radicalidad. O sea, en este mundo que vivimos hoy, donde no se habla más de santidad, tenemos que ser distintos. Y el modo más eficaz de ser rebelde, hoy por hoy, es ser santos. Realmente es eso. ¿Cómo uno se hace santo? Si en el sacerdocio, en la vida religiosa o en el matrimonio, Dios se lo va mostrando por sus propias inclinaciones. A ver, desde niño joven a uno le va a gustar más el anhelo por la salvación de las almas, por dedicarse por entero a ellas, porque, bueno, renunciar a algo buenísimo como es una familia, la mujer, los hijos, todo lo demás, el dinero, etcétera, para poder realmente entregarse por completo. Bueno, y hay gente que dirá, esto está excelente, pero no es para mí. Está genial, es buenísimo, o sea, es espectacular, pero no es para mí. Así como uno mira el matrimonio, como uno como cura, y dice, está bueno, la verdad que es espectacular esta familia, lindísima, esta pareja católica, estos hijos, qué chicos tan buenos, todo. Pero bueno, lo mío es, no sé, a ver, yo ayer una noche fui tarde a ver una viejita en un hospital, estaba muy grave. Y salí de ahí, salí reconfortado, o sea, qué sé yo, o sea, capaz que otra persona sale, no sé, no le gusta, bueno, uno dice, bueno, yo estoy cumpliendo con una misión, con un deber, ¿no? Ese deber que se llama el deber de estado matrimonial o de estado sacerdotal, o sea, el estado de vida que uno está, y ese modo entonces uno tiene que ir poco a poco, como papá, ahora ya que estamos respecto de los hijos, inculcándolo a los hijos. Bueno, tu vocación primera es la santidad, tenés que ser santo, tenés que llegar al cielo. Y hay dos caminos, al menos hablárselos, contárselos. Basta con que uno le abra el panorama. Bueno, miren, los curas, las monjas no nacen curas o monjas, deciden en su momento. Yo trabajaba de abogado antes de ser cura. O sea, decidí a lo tarde ser sacerdote. Estaba por casarme, o sea, fue una decisión muy larga de casi 2 o 3 años.
pero bueno, vi claramente que eso era rezando, pidiendo consejo, vi claramente que la única vida que me quedaba por vivir, la quería vivir, no, o sea, no me podía quedar con la intriga a ver si Dios me estaba llamando o no a sacerdocio. Y ya prácticamente hace 20 años que estoy en esto. O sea, no, gracias a Dios, no, evidentemente si tanto tiempo no aguanto es porque la vocación era realmente esa, ¿no? Porque si no, no aguanta ni 2 semanas. Sí, claro, a final de cuentas, como entiendo que es la vocación primaria, que es a la santidad, y la vocación secundaria, que es a la vida ya Exacto, particular, ¿no? Es el qué y el cómo, ¿no? exacto. Parafraseando, me parece Santo Tomás de Aquino, pues, o bueno, en general la patrística y la enseñanza de la iglesia ha sido esa durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, rescatando la figura paterna y nosotros como varones católicos que buscamos formar nuestras familias, fomentar ahora la santidad, a lo mejor no lo teníamos tan claro, pero ya que lo estamos escuchando ya lo tenemos un poquito más claro. Y ante todo lo que está sucediendo en nuestra madre, en la iglesia, que hace falta ver un poco de noticias nada más para saber qué, qué recomendaciones nos pudiera dar a nosotros como padres de familia ante esto. Además, mm, aquí sí a lo mejor me extiendo un poquito en el sentido de que entendemos, o yo entiendo la parte concreta, ¿no? La parte mía de mi familia y de, bueno, proveer, amar, proteger y inculcar, fomentar la fe, etcétera, etcétera. Pero también hay una proyección social, hay una parte social que nos toca hacer. Incluso, particularmente hay una parte para con nuestra iglesia y con nuestros hermanos en Cristo dentro de la iglesia católica. En esa parte, como laico activo, padre de familia, dentro de la iglesia, ¿qué podemos hacer nosotros para contribuir, además de la oración y los ayunos, para con nuestra madre iglesia en esta etapa, en este tiempo bisagra, como lo mencionó usted al principio? Bueno, mira, la misión el mandato misionero de nuestro Señor Jesucristo, al final de su vida pública y ya antes de subir a los cielos, es muy claro, ¿no? Jesús no le dice a los apóstoles, vayan por todo el mundo y enciérrense en una cueva y recen. No les dice, vayan por todo el mundo y ayunen todo el tiempo. Vayan por todo el mundo. Sí, todo eso está perfecto y está bien, hay que rezar, hay que ayunar, Pero ¿qué fue lo que le dijo nuestro Señor a los discípulos? Id por todo el mundo enseñándoles a todo el mundo lo que yo les he enseñado, bautizándolas, y yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos. O sea, lo que mandó nuestro Señor, y eso se llama en la teología el mandato misionero, o sea, el mandato de que Cristo hace a los apóstoles y en la figura de los apóstoles a todo bautizado, a misionar. O sea, el misio en latín significa eso, envío, ¿no? El envío, la misión, ¿no? Por lo tanto, cualquier bautizado, necesariamente donde esté, donde Dios lo haya plantado, tiene que ser misionero. En la fábrica, con el que tengo al lado, el empresario como empresario, el trabajador como trabajador, la ama de casa como ama de casa. O sea, necesito, yo mi vocación católica, mi vida católica, no es una vida para ser encerrada en cuatro paredes. Esta fue la razón, justamente, ya que volvemos al inicio, por la cual los católicos mexicanos se levantaron en armas. El gobierno en su momento de la Cristiada, que era el gobierno que hablábamos de Plutarco Elías Calles, quería que el mexicano de la década del 20 practicase su fe solamente bajo cuatro paredes que era su casa. Y el católico mexicano, los cristeros, lo que dijeron fue non possumus, no podemos, como los primeros mártires, no podemos practicar nuestra propia fe solamente dentro de nuestra casita, porque eso no es ser católico. O sea, el ser católico es tratar de convertir a los otros, o sea, proponer el evangelio. Después, allá ellos, si Dios les toca el alma y no se convierten, es cuestión de ellos, pero la misión de uno es como el sembrador, o sea, el sembrador sale a sembrar. Entonces, cae la semilla pero yo no puedo quedarme en mi casa sembrando como si fuera una especie de bonsai, una plantita, una flor chiquitita en mi casa. No, entonces el papá de familia, el padre de familia y quien sea, pero sobre todo el padre de familia, esto que decíamos antes del ejemplo de la figura paterna, tiene que ser una persona apostólica, un apóstol. Y esto significa que todo el tiempo tengo que estar yo predicando el evangelio en todo momento, en todo lugar. No, hay momentos, dice la escritura que hay un tiempo para todo, ¿no? O sea, un tiempo para Sí, dormir, claro. un tiempo para estar despierto, un tiempo para reír, para llorar, en fin. Entonces, pero no puedo yo dejar de mostrar mi catolicidad en la vida pública.
No puedo. En este sentido, nos sacan kilómetros los protestantes, los masones, los feministas, los pros de ideología de género, etcétera, etcétera, porque no tienen vergüenza, no tienen miedo. Muchas veces los católicos, que tenemos la verdadera fe, que hemos sido elegidos por parte de Dios para esto, nos callamos la boca, nos da vergüenza. No. En ese, sí, es verdad, a lo mejor muchos, bueno, es verdad, lo digo en lo particular, que también en su momento a mí me da pena un poquito decir que eres católico. Y a lo mejor no necesitas decir, gritarle a todo el mundo, ni mucho menos, simplemente con los signos simples, tú, cuando te persignas al momento de orar, o de orar cuando haces cuando consumes tus alimentos, cuando pasas por delante de una iglesia, etcétera, ¿no? Y pero particularmente, no sé si en todo Latinoamericano, en toda Latinoamérica, pero veo aquí en México que a veces el predicar la verdad y cuando la verdad es cuestionada, pues obviamente empezamos a de alguna manera tambalear en el sentido de que no tenemos una respuesta. Tal vez nuestra fe no se tambalee, pero nuestros argumentos son los que se tambalean. Por lo tanto, no hay luz ahí. Y obviamente la verdad es sustentada en Cristo, en Dios. Sin embargo, la razón también nos lleva hacia ella, ¿no? Entonces, me Es parece que, que falta mucho en Latinoamérica fomentar esa formación intelectual dentro de la fe. sí, y no hace falta ser un genio de la teología. O sea, hoy por hoy nadie tiene excusa con los medios que hay hoy por hoy de, por ejemplo, leer el catecismo, no sé, de San Pío X, que son preguntas y respuestas, o el compendio del catecismo de Benedicto XVI, que son cortitas preguntas y respuestas. O de cuando va a trabajar, se ponen los auriculares y se pone el teléfono y escucha un buen podcast sobre el catecismo, sobre, no sé, o sobre la apologética. O sea, hoy nadie tiene excusa. Si uno me dijera, no, padre, yo estoy viviendo en el siglo, qué sé yo, 15, 14, no hay imprenta, no tengo plata para comprar un dinero para comprar un libro, no sé leer ni escribir. Hoy nadie tiene excusa para eso. O sea, si somos como dice el dicho, ¿no? Católico ignorante, seguro protestante, ¿no? Claro, Sí, en lo mejor de los casos protestante, porque capaz que termina siendo cualquier otra cosa, ¿no? Pero si nosotros no nos formamos, ¿cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a su vez a evangelizar a mi familia? O sea, y reitero, cuando la gente dice, bueno, pero para usted quiere que todo el mundo sea teólogo, todo el mundo sepa. No, 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 no. Lo elemental, lo que pasa es que nuestras generaciones es una generación de analfabetos bautizados. No tenemos la menor idea de nuestro catecismo. Uno le pregunta a alguien, a ver, a un católico cualquiera, a un católico que va a misa los domingos, dígame, ¿qué es la misa? Cuéntame, ¿qué es la misa? A ver, se va a encontrar con las respuestas más disparatadas, pero que puedan existir. Dígame usted, a ver, ¿qué significa? ¿Qué es la gracia? Cuéntame, ¿qué es la gracia? Y son preguntas que estaban en el catecismo de las preguntas de preguntas y respuestas de memoria que uno aprendía cuando era chico, que hoy nos explica más. Entonces, nuestro nivel de catolicismo es paupérrimo. Es un nivel de bárbaros bautizados, pero no tenemos idea de nuestra propia fe. Por eso es que cuando uno se pone a hablar con alguien, y es verdad que me puede hacer tambalear mi propia fe porque yo no la tengo clara. Soy católico, pero a veces es medio de nombre. Entonces, es importante que por lo menos uno repase, reitero, el compendio, si quiere, el catecismo, que es así chiquitito, o el catecismo San Pío X, que es también pregunta y respuesta cortita, porque a uno le hace muchísimo bien y a su vez después tiene respuestas para dar, ¿no? sí, a final de cuentas, hay algunos que, ya para ir cerrando, que le atribuyen a esta extrañez por parte de los jóvenes de acercarse a la Iglesia Católica porque en su momento los padres de familia al momento de una cuestión, de una pregunta, le decían porque así es o porque eso tiene que ser con una cuestión tajante, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor el padre no se tomó el tiempo de estudiar un poco o la humildad de decir, no sé, vamos a investigarlo, ¿no? O sea, a lo mejor en ese sentido, pues... Bueno, ese es un punto distinto comparado con generaciones anteriores nuestras, ¿no? Hoy por hoy uno debe fundamentar lo que dice. Porque así es. en décadas pasadas, como cuando la sociedad más que nada era más cristiana, era más católica, o sea, hay un orden social más cristiano,
bueno, un papá podía llegar a decir, bueno, esto es así porque es así, punto. Y aparte porque mal que mal, en la escuela católica le van a enseñar más o menos lo que correspondía que le enseñaran en su casa y no puede enseñar. O la sociedad va a entender que, bueno, el adulterio no está bien, porque es un varón con una mujer, tiene que cuidar la familia. Hoy por hoy, cuando el chico tiene, cuando uno joven tiene acceso a un montón de cosas, la respuesta no puede ser, no, es así porque te lo digo yo y punto. O sea, eso la respuesta es insuficiente. Por eso el padre, por eso es lo de San Pedro, la primera carta de San Pedro, ¿no? Sepan dar razones de vuestra esperanza, dice San Pedro. Uno tiene que dar razones de lo que cree. Nosotros no somos musulmanes, que está en el Corán y es así, punto. ¿No? No somos protestantes, que no podemos pensar la propia fe. No, no, a mí Dios me dio inteligencia para que yo piense la fe. Eso se llama la teología, ¿no? O la apologética, así que en la defensa de la fe. Pero el papá o la mamá o quien sea tiene que saber responderle. A ver, papá, mamá, ¿por qué está mal tener relaciones sexuales ante el matrimonio? A ver, cuéntame, ¿por qué? No, querido hijo, en el mejor de los casos te va a decir un papá. Porque hay un sexto mandamiento, si sabe los mandamientos, que dice no fornicar, no cometer actos impuros, ¿no? Entonces el chico va a decir, ¿pero por qué está ese mandamiento? Bueno, un papá tiene que saber responderle eso. Porque un joven pide respuestas hoy. Cuestiona, tiene que explicarle la racionalidad de los mandamientos, que ninguno de los mandamientos es irracional, tiene una fundamentación, o sea, no es un capricho de parte de Dios esto. Bueno, creo que para eso falta de vuelta, entonces la formación de parte de uno, que si uno no la tiene, bueno, no te la da nadie, ¿no? No entran las cosas por ideas infusas hacia la cabeza, no. No, y sobre todo en esa misma línea hay mucha información y hay obviamente a diestra y siniestra, es decir, obviamente la que más les llega y la más fácil de encontrar, pues es la que va en contra de nuestra fe y en contra sobre todo la caricaturización de cómo puede ser una fe racional y no tiene sentido, ¿no? Entonces, obviamente cuando uno se pone a dialogar, en la medida en la que uno está formado, pues es en la medida en la que las otras personas pueden por lo menos empezar por el respeto y decir, bueno, ya veo que no es irracional, aunque como bien decíamos al principio, aunque eso no es para mí, pero no es irracional. Entonces ya le bajan un cambio, como dicen por allá, a la euforia con la que nos Claro, están de alguna manera confrontando. exacto. Bueno, padre, no sé, pues la verdad, el tiempo se nos fue súper rápido. Muchas gracias por el tiempo que se dio. No sé, algo que guste comentar o alguna pregunta que tenga para mi persona o en general, ¿dónde No, lo podemos encontrar? no, simplemente el sitio que tengo se llama Que no te la cuenten. Aprovecho ya que hablamos de los cristeros, acabo de terminar de grabar un curso entero sobre cristeros mexicanos. Estoy muy Excelente. cansado, pues, somos 10 o 12 capítulos, acá tengo todos los libros, todavía uno de la vida del Padre Pro, otro Oh, los documentos para la historia de la persecución en México. Bueno, estoy lleno de libros acá en la biblioteca del tema ¿no? Este, porque muchos amigos mexicanos me habían pedido, padre, ¿por qué no hace un curso finalmente para que se conozca algo? Así que bueno, hay una página llamada cursos.quenotelacuenten.org donde ok. pueden ver algunos de los cursos que se van a dictar, entre otros cuando termine de editar. Y no, y solamente un mensaje breve, sobre todo si, bueno, aprovecho ya que siempre que uno se encuentra con un mexicano, yo menos le tengo un enorme respeto porque llevan sangre martirial, ¿no? Eso que ningún otro país en toda Hispanoamérica ha tenido. Sepan respetar los orígenes que tienen y a su vez estar a la altura de esos orígenes, ¿no? Tienen sus antepasados gente heroica, hacia una nación bendecida, tienen a la emperatriz de América, la Virgen de Guadalupe, y eso es un enorme privilegio gigantesco, pero también a su vez una enorme responsabilidad. Sea que estén en México, sea que hayan tenido que exiliarse a Estados Unidos por trabajo, por lo que sea, no se olviden nunca de sus orígenes y que lo principal de México es que México nació y es, como dice el dicho, 99% católico y 100% guadalupano. Amén, amén. Pues muchas gracias, padre. A todos mis hermanos, muchas gracias por ver el podcast, por darse el tiempo. Recuerden suscribirse, compartirlo. Sigan al padre en su canal, que no te la cuente. Y bueno, muchas gracias a todos y viva Cristo Rey. Veo que esto rey Santa María de Guadalupe. Adiós. Gracias, Rubén. Gracias, padre. Adiós. Dios lo bendiga.